Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes nuevamente para trazar un tema de la palabra de Dios que he titulado ¿Cómo ser feliz en el hogar? Está basado en el libro de Efesios, el capítulo 5. En el capítulo 5 del libro de Efesios se nos motiva a andar en amor, a andar en sabiduría y a andar en luz. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta los lineamientos que el apóstol nos brinda para poder vivir en sometimiento los unos con los otros. En especial, vamos a hablar de que la esposa debe sujetarse y respetar a su marido y que el esposo debe amar a su esposa. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 21. Podemos buscar en nuestras Biblias este texto importante que nos va a dar unas vislumbres de lo que vamos a estudiar. La palabra de nuestro Dios dice, Efesios 5, 21 en adelante: Sed sumisos unos a otros por reverencia a Cristo. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. De este modo, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nosotros podemos darnos cuenta aquí de algo muy interesante, y es que la vida llena con el Espíritu está marcada por una sumisión mutua. Vamos a mirar que la palabra someterse aquí unos a otros en el temor de Dios tiene una trascendencia espiritual importante. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, esto se mostrará por nuestra mutua sumisión del uno al otro en el temor de Dios y no en el temor del hombre. Esta palabra de someterse es ampliamente usada en la vida militar. Por ejemplo, en un ejército nosotros observamos que hay generales, capitanes, sargentos, cabos, etc. Un cabo, por ejemplo, debe someterse a la autoridad del general. No importa que el cabo sea más inteligente, que el cabo sea mejor persona, que el cabo sea más sagaz que el general. El cabo debe respeto y obediencia al general, porque esto es una cuestión de orden. El cabo ni el general deben pensar como individuos, deben pensar en función de la colectividad que es el ejército, y deben tener en cuenta el cumplimiento de esta misión. Ahora les voy a colocar un ejemplo trascendental que nosotros lo podemos encontrar en la Biblia, en lo que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica. Por ejemplo, el hombre y la mujer, Cristo y la iglesia. Adán entró en un profundo sueño, dado este sueño por Dios, y se le realizó una cirugía muy significativa. Del costado de Adán, Dios sacó una costilla y de allí hizo a la mujer. Entonces Dios hizo una operación en el jardín del Edén. Luego, Dios hizo otra operación del costado de Cristo, el cual fue herido por el soldado que atravesó con una lanza el costado del Salvador. Este derramó toda su sangre y del costado de Cristo salió la iglesia. Del sueño de Adán salió Eva. Del sueño de la muerte de Cristo salió
la iglesia. Por eso es que esto tiene una representación, un simbolismo importantísimo y que hoy, a la luz de la palabra de nuestro Dios, vamos a conocer todos estos detalles muy importantes. La idea de sumisión no tiene nada que ver con alguien que sea más inteligente que otro. La idea de sumisión no indica que nosotros debemos quedarnos callados. La idea de sumisión es respetar un designio mandado por nuestro Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 17, la palabra de nuestro Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto es provechoso. Aquí nos damos cuenta también que en una colectividad religiosa Dios pone a los pastores, Dios pone a los dirigentes, a los miembros de iglesia, y cada quien tiene su rol. Pero es Dios el que establece la señal de autoridad que se debe tener en los unos con los otros. Así que allí nos damos cuenta también que el Señor quiere enseñarnos algo. El libro de Efesios, además, nos muestra que los hijos deben someterse a sus padres. El libro de Efesios nos muestra también que los siervos deben someterse a sus patrones. No importa quién sea el patrón, hay que someterse porque es un designio de nuestro Dios. De la misma manera, en el libro de Efesios encontramos que la esposa debe someterse al marido y que todos deben estar pensando en una actitud de equipo, pensar en la misión. Someterse no quiere decir que seamos inferiores, no significa que debemos ser pisoteados o que la mujer debe ser pisoteada. Someterse significa en pro del cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios. Dios estableció en el jardín del Edén dos instituciones. Una es el matrimonio, otra institución es el día de reposo. Vinieron después otras instituciones, pero vamos a referirnos a la institución del matrimonio. ¿Para qué Dios lo dio? Para enseñarnos obediencia y para glorificar su nombre en nuestra vida marital. ¿Por qué? Porque la misión es más importante que los deseos individuales que yo tenga como esposo. La misión del matrimonio es más importante que los deseos de mi esposa. La misión es lo que va a orientar nuestro buen vivir y va a hacer que nosotros vivamos en felicidad. Así que someterse al marido es algo que está fundamentado en la palabra de Dios, así como los maridos tenemos que amar a vuestras esposas. Quiero contarles, cuando una esposa no obedece a la palabra de Dios expresada en el libro de Efesios o en cualquier otro libro de la Biblia, en lo que corresponde al someterse a su esposo, ella no está quedando corta ante el esposo, no. Ella está quedando corta como seguidora de Jesucristo, porque fue Jesucristo el quien dio este mandato. La mujer debe buscar entonces un hombre que ella pueda respetar. Así que si eres una jovencita y aún no te has casado, debes pedirle a Dios que te dé sabiduría para encontrar ese hombre al cual tú puedas respetar. En el libro de Efesios nosotros encontramos unas razones por las cuales la mujer debe someterse a su marido. La primera es porque ella debe obediencia y respeto a Dios. La segunda es porque el marido es la cabeza de la mujer. Es cabeza en términos de jefatura. Es cabeza en términos de autoridad. Otra cosa, el hombre fue creado primero y no la mujer. Eso también está establecido por el apóstol. La mujer fue hecha del hombre.
la mujer fue sacada del costado del hombre. La mujer no fue hecha de algo superior en el hombre para que ella no se creyera más. La mujer no fue sacada de un hueso de las extremidades inferiores del hombre para que se sintiera menos. La mujer fue creada de una costilla que salió del costado, cerca del corazón, para que el hombre la ame y para que ella se sienta amada. Así que el hombre en el jardín del Edén recibió de Dios una autoridad para que tuviera señorío en el jardín del Edén, para que tuviera un liderazgo, para que tuviera autoridad, y Dios le dio un poder para que pusiera nombre a todo. Y también le dio autoridad sobre la mujer. La mujer no debe buscar nunca usurpar el lugar que Dios le dio al hombre. Cuando una mujer se casa, ella rinde su nombre, ella toma el nombre de su marido. En muchas culturas, en muchos países, la mujer dice el nombre por decir, se llama Paola, es Paola López, y cuando se casa con un señor que es de apellido Pérez, entonces ahora le dicen Paola Pérez. Es muy usado esto en Norteamérica y en otros países. Otra razón es que ella debe tener un sometimiento debido a que la relación del marido y la mujer es un simbolismo de la relación que Cristo estableció entre Él y su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. Los cristianos que no quieren que Jesús sea su cabeza, entonces se están insubordinando. Lo mismo las esposas que no quieren que su esposo ejerza la jefatura, ejerza el sacerdocio en el hogar y no se someten a este, entonces se están insubordinando preferiblemente ante el Creador, que fue el que dio todas estas directrices. La esposa entonces debe ser protegida, mantenida por su esposo. El esposo debe proveerle a la esposa, el esposo debe guardarla, cuidarla, el esposo debe amarla. Una esposa no debe actuar antes que el esposo. Deben tener un consenso en la familia. Y la esposa debe recibir las instrucciones del esposo. Y de esa manera va a existir la armonía en el hogar. Esto de someterse y de sujetarse no es solo en el ámbito del esposo, de la esposa con el esposo. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 51, que Jesús se sometió a sus padres. También encontramos en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 10, que los demonios se sometieron a los discípulos. Encontramos también que los ciudadanos deben someterse al gobierno, a la autoridad que fue establecida por Dios. En el libro de Romanos nosotros encontramos eso. En el capítulo 13 dice que nosotros debemos someternos a los magistrados, a los gobernantes, a las autoridades, porque toda autoridad procede de Dios. También dice la Biblia en el libro de Corintios que el universo entero debe someterse a Jesús. Seres espirituales invisibles también se someten a Jesús. Los cristianos deben someterse a sus líderes espirituales. Las esposas deben someterse a sus maridos. La iglesia debe someterse a Jesús. Los siervos deben someterse a sus amos. Los cristianos, todos debemos someternos a Dios. Pero, ¿qué significa someterse en todo? Aquí podemos entender este todo de la siguiente manera. En la Biblia nosotros encontramos un todo general y un todo particular. Les coloco un ejemplo. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, para que todo aquel que crea sea salvo, debe tener una condición y es creer. Cristo está disponible para salvar a todo el mundo, pero se va a salvar solo aquel que acepte esa salvación. Así que ese es un todo que tiene unas excepciones. Cuando una esposa no debe someterse a su esposo, cuando el esposo sea un loco,
cuando el esposo viole el voto matrimonial cometiendo adulterio, o que el esposo esté incapacitado por alguna enfermedad que lo deje sin su buen juicio y su razón. En esa manera, entonces la esposa no puede someterse a un esposo de esa manera. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Colosenses. Vamos a buscar el capítulo 3, el versículo 18. Colosenses, capítulo 3, versículo 18. 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En el libro de Tito, el capítulo 2, el versículo 3, se exhorta a las mujeres ancianas a que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, a ser castas, a ser buenas, a estar sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Interesante cita. Nos damos cuenta que en Efesios, en Colosenses, en Pedro y en otros textos de la Biblia se da este mandato. El sencillo mandamiento entonces es: mujeres, estén sujetas a sus maridos. Pero el sencillo mandamiento para los hombres, pero grandemente significativo, es el siguiente, que ya lo leímos en el libro de Efesios: maridos, amen a sus esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres. El marido entonces no debe ser un tirano. El marido debe amar a su esposa y no debe ultrajarla a ella. Existen 4 clases de amores a la luz de los expertos que investigan el origen de los amores. Por ejemplo, hay un amor eros, que es el amor entre parejas, el amor erótico. Hay un amor estorgé, que es el amor de la familia. Hay un amor fileo o filial, que es el amor fraternal. Y hay un amor que es el amor ágape, es un amor mental, es un amor sacrificial, es el amor de Jesús por la iglesia. En ese sentido, los esposos debemos imitar a Jesús para tratar a nuestras esposas. Este es un amor que ama sin esperar nada a cambio. Este es un amor que da, es un amor que no espera nada a cambio. Este es un amor que ama aún cuando se es rechazado. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos que representamos a la desposada del Señor, cuántas veces nosotros como iglesia no estamos agradando al Señor Jesucristo y Él sigue amándonos igual y aún más? Este es un amor que da porque quiere. Este es un amor que no espera un pago por el amor que está brindando. El Señor Jesucristo no espera de nosotros, sino que Él nos da, Él nos otorga, Él entrega su vida por cada uno de nosotros. Así que nosotros como maridos debemos practicar la negación propia continuamente por el bien de nuestras mujeres. En el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 25 al 27, nos muestra que hay que amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. La actitud de Jesús hacia la iglesia es el patrón para el amor del marido cristiano hacia su mujer. Esto muestra que el matrimonio sin amor no agrada a Dios, no cumple con su propósito. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está un marido y una mujer, pero quizás un marido pueda decir: no, es que yo veo a mi esposa y mi esposa no tiene gracia. Debemos hacer lo que hizo Cristo. La iglesia no tiene gracia, la iglesia no tiene nada, pero Cristo le otorga su gracia. Cristo le da su amor a la iglesia y ese amor es un amor especial. En ese mismo sentido, nosotros debemos brindar un amor especial como el que Cristo brinda a la iglesia.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se entregó, se dio hasta la muerte por la iglesia y hasta la muerte en la cruz, que era la muerte más espantosa que existía. Así que si yo digo como esposo, soy la cabeza, entonces también debo amar a mi esposa, debo cuidarla, debo servirle. Así, en ese sentido cristiano, es que nosotros vemos una sujeción piadosa. Es una sujeción que viene producto de una relación íntima con el Señor. Y la mujer que teme al Señor, esta será alabada, dice el proverbio, porque esta mujer está dispuesta a cumplir con el mandato que el Señor da. En cuanto al amor del esposo por su esposa, este es un amor que no es tanto un amor romántico, no es tanto un amor que tenga que ver con la figura o cómo se ve, no es tanto que tenga que ver con un amor suave, no, tiene que ver como el amor de Cristo por su iglesia, y es un amor de sacrificio, un amor sacrificial. Analicemos ahora la otra parte que habla el libro de Efesios en cuanto a que Cristo santifica a la iglesia. Un marido no puede limpiar a su esposa espiritualmente, así como Cristo limpia a la iglesia espiritualmente. Pero un marido sí puede tomar parte activa en cuidar la salud espiritual de su mujer. Como sacerdote del hogar, él puede ayudarla a mantener limpia, a que ella se mantenga limpia, pura y casta delante del Señor, recordando las bellas lecciones que están en la palabra de Dios y mostrándoselas para que el Espíritu Santo la motive a cumplir el designio sagrado. También dice, a fin de presentársela como una iglesia gloriosa. ¿Saben qué indica esto? Indica que Cristo Jesús comparte su futuro con su esposa. Cristo Jesús ya tiene provisión para su iglesia, un lugar en la patria eterna, una morada celestial. Así que de la misma manera, nosotros como maridos debemos compartir nuestros anhelos futuros con nuestras esposas, así como Cristo hace con la iglesia. También dice la palabra que no tuviese mancha ni arruga. ¿Por qué? Para que esté digna delante de Él. La iglesia debe estar digna delante del Señor Jesucristo. Así también los maridos debemos amar a nuestras esposas. Debemos nosotros tener una relación teniendo en cuenta el patrón que vemos en Jesucristo. Así es como lo manda la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Si miramos en el ejemplo del jardín del Edén, Eva era parte de Adán. Adán no era parte de Eva, sino que Eva era parte de Adán. Entonces no puede desprenderse el esposo de la esposa. No puede desprenderse la esposa del esposo, no, porque los dos son una sola carne, dice el texto sagrado. Ya no son dos, sino que son uno. Así que si yo como esposo descuido a mi esposa, me estoy descuidando a mí mismo, porque estoy descuidándome como ella es parte de mí, somos uno, al descuidarla a ella, me descuido a mí. Por eso es que el Señor muestra esta relación para que nosotros la imitemos y la pongamos en práctica. Pablo llama a la mujer a que dé una atención especial al matrimonio. Nos hemos dado cuenta hasta ahora en los textos sagrados que hemos leído que eso es una realidad. Quiero entonces ahora hacer un paréntesis para leer lo que se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 1. La palabra de nuestro Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo que Dios estableció, resiste a Dios, y los que resisten a Dios acarrean condenación para sí mismos. Debemos tener mucho cuidado con este texto sagrado y ponerlo en práctica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, la palabra de nuestro Dios dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Dios nos motiva en su palabra que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, orar por nuestro presidente, orar por los magistrados, por el alcalde, por nuestros jefes en el lugar donde trabajamos, y debemos someternos a Él. Hay un versículo que dice que aunque no esté lleno de mucha gracia un patrón, nosotros como cristianos debemos someternos para agradar a nuestro Creador. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, la palabra de Dios dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. Todo en el universo está sujeto a Cristo. El principio de sujeción es un principio universal, es un principio que está plasmado en todo el gobierno de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, la palabra de nuestro Dios dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, si una esposa tiene un marido que no es creyente, ella con su testimonio, sin utilizar la palabra, sino que ahí la palabra va a estar plasmada en la vida de ella, puede ganar al esposo que no es cristiano, y éste puede venir a los pies del Señor Jesucristo. Allí está claro lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra. Sigue diciendo este texto sagrado: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Vamos a buscar Primera de San Pedro. Vamos a leerlo en el capítulo 3 y vamos a continuar leyendo hasta donde habíamos quedado. Vamos a continuar ahora leyendo el versículo 6. Dice, Primera de Pedro 3, 6. Así Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Vosotras sois sus hijas y obráis el bien y no teméis nada. El verso 7 dice: de igual modo vosotros maridos sed considerados con vuestras esposas y tratadla como con respeto, con mucho respeto, como a la compañera más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Quiero detenerme un poco para contar algo que ocurrió en el Edén. Dios le dijo a la mujer que debía estar con el hombre, y aparte de eso le dio una instrucción al hombre y a la mujer, que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto del Edén, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. Eva entonces se separó de Adán, y Adán también permitió que ella se separara de él. Caminando y observando en el jardín del Edén, vio a una serpiente que había tomado un fruto y lo había comido. Entonces Eva, dice el texto sagrado, que le dijo: Dios dijo que no comáis del fruto y que no lo toquéis. Pero esas palabras no estaban dichas por el Señor. El Señor nada más dijo que no lo comieran, porque el día que de él comieran, ciertamente moriréis. ¿Por qué engaña Eva? ¿Por qué Eva es engañada por la serpiente? Porque la serpiente tiene el fruto en la mano, lo ha comido y ella está viendo que la serpiente no ha muerto. Al contrario, ve que la serpiente habla y que los otros animales no están hablando, porque el maligno tomó a la serpiente como un medium espiritual
y se posesionó de ella y de esa manera engañó a Eva. Entonces, como Eva vio que la serpiente hablaba, ella entonces también comió del fruto y fue engañada. Y después fue y lo compartió con su esposo. Su esposo sabía lo que le iba a acontecer, pero él por amor a ella también comió y los dos fueron expulsados del jardín del Edén. Ahí observamos la fragilidad de la mujer. Por eso es que el apóstol dice que hay que tratarla como a vaso más frágil. No es que vamos a tener encerradas a nuestras esposas, pero sí debemos cuidarlas, debemos advertirles con la palabra de Dios que hay un enemigo que está buscando la destrucción de los hogares. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que nosotros tengamos hogares felices. Por eso esta temática de cómo ser nosotros felices en nuestros hogares. Nos hemos dado cuenta entonces que para ser feliz en el hogar, como lo dice el libro de Efesios, nosotros debemos llevar ese derrotero, esa guía que el apóstol, hablando inspirado por el Santo Espíritu de Dios, nos manda en todo el capítulo 5 del libro de Efesios, que nosotros debemos andar en el amor, que nosotros debemos andar en la luz, que nosotros debemos andar en la sabiduría, que los esposos debemos amar a nuestras esposas y que las esposas deben someterse a sus maridos y respetarlos. Cuando cumplimos todos estos principios, entonces va a haber armonía en el hogar porque se van a cumplir los roles, el rol de esposo, el rol de esposa, y los hijos van a observar lo que Dios quiere enseñar de la relación que tiene Cristo con la iglesia, plasmado en el hogar, para que los chicos que van creciendo vean ese buen ejemplo y así como aprenden a respetar a su padre y a su madre, también aprendan a respetar al Dios Todopoderoso. Porque si no aprenden a respetar a los padres a quienes están viendo, ¿cómo entonces van a respetar a Dios que no lo están viendo? Por eso el Señor, en su infinita sabiduría, en su misericordia, dejó este mandato para que todas las familias de la tierra fueran bendición. Un día no muy lejano, cuando el príncipe de los pastores aparezca, él entonces se va a llevar a su iglesia pura, sin mancha, limpia, inmaculada, transformada por el amor, el poder de Jesucristo, va a llevarse a su iglesia a gozar de los privilegios celestiales. Pero tú y yo hoy podemos gozar también de los privilegios de vivir en paz, en armonía y en felicidad en nuestros hogares, poniendo en práctica los designios sagrados de nuestro Salvador. Porque dice el apóstol Juan, estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Si tú quieres que en tu hogar reine la felicidad, entonces debemos todos guardar esta palabra para vivir en paz y en armonía. Amemos a nuestras esposas. Esposas, respeten y sométanse a sus maridos. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios nos bendiga grandemente. Te invito a hacer una oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Imploramos, Señor, que tu unción sea con cada uno de nosotros. Danos tu sabiduría para comprender tu palabra y ponerla en práctica. Te suplicamos una bendición muy especial por cada uno de los hogares que están escuchando tu palabra. Que tu presencia esté en esos hogares y que si hay alguna dificultad, tú, Señor, la resuelvas de acuerdo a tu santa, perfecta y bendita voluntad. En el grandioso y poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.